Gracias, diputada presidenta. He solicitado hacer uso de la tribuna porque vale la pena aclarar una serie de suposiciones falsas que se han dicho en esta tribuna. Lo primero es que es un cobro que se advierte como extra, como sanción a aquellos ciudadanos contribuyentes que no tomen la responsabilidad de hacer un uso responsable del agua en tiempos de estiaje, solamente en tiempos de estiaje. Y como lo advertía nuestra compañera diputada Guadalupe Soloache, hay alcaldías en que, como está configurada la distribución de agua que llega de Cutzamala a la Ciudad de México, son las delegaciones, las alcaldías que están en el oriente de la ciudad, las más afectadas cotidianamente y más en tiempos de estiaje. Es Iztapalapa quienes tienen a varias familias todavía con la imposibilidad de tener un suministro suficiente de agua diario. Y la responsabilidad debe de ser de toda la ciudadanía de contribuir a que en tiempos de estiaje no se agrave más la situación para las familias que viven en el oriente de la ciudad. Me refiero principalmente a Iztapalapa, Tláhuac y creo que Tlalpan, que está en el sur. Ahora bien, hay diputados que son voz de familias irresponsables que creen que porque tienen los recursos pueden gastar la cantidad de agua que se les ocurra. Y no les importa que tengamos problemas de suministro de agua de la ciudad, pero no solamente eso, pretenden pagar lo mismo, aunque haya familias que tengan más problemas para que les llegue el agua. A manera de sanción, se estableció en un transitorio en el Código Fiscal de la Ciudad de México que la jefa de gobierno, en un aviso general, determinaría de acuerdo al histórico consumo qué colonias son a las que sus contribuyentes no les importa gastar menos agua en tiempo de estiaje. Se trata de una medida que llame a la responsabilidad del uso del agua, que privilegie que primero tienen derecho al agua como un derecho humano las personas antes de sus jardines, de sus patios y de sus carros. Es decir, nadie con un poco de inteligencia viene a defender el derecho de usar agua para seguir regando sus jardines, lavar sus carros con mangueras o echar agua afuera de sus calles cuando hay gente que está padeciendo en varios meses del año la falta de líquido. Entonces, si una prioridad debe de ocurrir es que haya agua suficiente para el consumo humano. Y hasta hoy no ha habido la responsabilidad, ni la sensibilidad, ni la solidaridad para que eso sea posible. Diputada, por eso… perdón, diputada Valentina, que la interrumpa. Diputado Jorge Gaviño. Que si me permite una pregunta. ¿Acepta usted? Claro que sí, diputado Gaviño. Muchas gracias. Tiene usted razón en la necesidad de que se ahorre agua en la Ciudad de México. También tiene razón porque la Ciudad de México, en forma individual, cada ciudadana y ciudadano, somos de los que más gastamos agua a nivel mundial. Pero con la publicación que se hace y efectivamente el Código Fiscal de la Ciudad de México en un transitorio, nosotros aprobamos que la jefa de gobierno iba a publicar una lista de las colonias y aparecieron ya esta lista. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Y aquí está la pregunta.
cuando en una vivienda de esas colonias que fueron publicadas, en donde ya se le está cobrando una tarifa, se le está cobrando una sobretarifa por la zona en la que están contemplados. Y ahora, con la lista de colonias, si les tocó la desgracia de estar en esa colonia, los ciudadanos y ciudadanos, cuando sean, digamos, 8 de familia o 9, evidentemente ya van a estar sobre el volumen y van a tener un gasto adicional con ese listado. ¿Usted cómo ve, cómo se puede manejar esta situación? Porque ahí, evidentemente, si son 8 de familia, porque se está contemplando que sean 3 o 4, pero si son 8 de familia, evidentemente se van a ir sobre el consumo del agua y van a tener más caro el consumo todavía. Si usted se fija, diputado, las colonias que están marcadas son colonias residenciales. Abarca principalmente las alcaldías de Álvaro Obregón, de las zonas residenciales, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo. Me refiero a que en una casa de Las Lomas, si hay 8 integrantes, seguramente, y viven en Las Lomas, seguramente no va a ser muy difícil que paguen el monto adicional. Este estudio está versado en un estudio de consumo histórico y lo que dice el aviso es que se cobrará cuando exceden de una cantidad de consumo de metros cúbicos, es decir, que en tiempos de estiaje es verdaderamente un crimen que no solamente consuman mucha agua, sino que consuman más de su histórico. Y no está atendiendo ni está castigando a la pobreza ni al hacinamiento. Está sancionando el abuso del uso del agua en tiempos de estiaje, el desperdicio del agua. No ha habido hasta ahorita, y no indican las cantidades, que el consumo que hacen estas colonias tomen en consideración sensiblemente que en tiempos de estiaje hay una mitad prácticamente de la Ciudad de México que tiene conflicto de que le llegue el agua. Tenemos como Diputada, proveedores de agua principales. Diputada Valentina, perdón que le interrumpa de nuevo. Diputada Solache. Quisiera saber si por su conducto puedo hacerle una pregunta a la diputada Valentina. ¿Acepta usted? Sí. Sí, Gracias, diputada. el tema de los 60,000 litros bimestrales, no sé, mi pregunta es si considera usted equitativo que consuman diariamente o si rebasan el consumo diario de 1,000 litros, que es lo que daría el consumo si rebasa 1,000 litros diarios, que sea justo que ellos sí puedan en Las Lomas tener un consumo de 1,000 litros diarios o más de 1,000 litros diarios cuando un hogar en Iztapalapa a veces tiene 20 litros diarios o a veces en una semana o en una quincena no tienen más que 3 horas de agua por la red. Claro que lo considero injusto, por eso me subí a esta tribuna a defender la publicación de la jefa de gobierno. Y qué bueno que me recuerda de las cifras. Valdría la pena recordar unos datos. Tenemos como principales fuentes de abastecimiento de agua en la Ciudad de México al Cutzamala, al Sistema Barrientos, Chiconautla y pozos propios de recaudación de agua. Sin embargo, sigue siendo el Cutzamala el que provee la mayor cantidad de agua a la ciudad, llega por la parte poniente de la ciudad. Es exactamente estas alcaldías las que menos afectación tiene cuando se hace un operativo de mantenimiento de Cutzamala. Son las alcaldías del oriente de la ciudad las que más sufren pues la falta de líquido. Justamente Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo son las alcaldías que menos bronca tienen de suministro de agua porque están ubicadas
en la entrada del agua que proviene de Cutzamala. Por eso, además afecta lo que indica la diputada Guadalupe Aguilar Solache, de no hay conciencia hasta ahorita colectiva que sea solidaria con la falta de abastecimiento que llega a Iztapalapa. Voy a poner una diferencia y está versado en datos oficiales. Mientras que varias colonias de Iztapalapa consumen menos de 30 litros por persona diarios, en el caso de estas colonias que no están en este listado, tienen un promedio de más de 300 litros por persona diarios. Es decir, cuando se habla de que en la Ciudad de México hay un consumo muy grande de agua, no están hablando de los habitantes de Iztapalapa, no están hablando de las colonias populares de la Ciudad de México, no están hablando de Tlalpan, no están hablando de Tláhuac, no están hablando de las zonas más necesitadas de la ciudad. Cuando hablamos de consumos de desperdicio de agua, que va más allá de los 300 litros por persona diarios, estamos hablando de las colonias residenciales. Por eso es que me parece oportuno que haya una sanción al desperdicio de agua. Y no se trata de recursos, como dice alguien que habló antes de mí, que el gobierno va a tener una recaudación de recursos que va a gastar discrecionalmente y que van a ser no sé cuántos millones de pesos. No, no es cierto, diputado, porque esta es como una sanción y corre por cuenta de los contribuyentes de estas colonias, que incluso no se recaude ni un solo centavo. Si la gente es responsable con el consumo de agua y no excede el tope, no tendrán que pagar ni un centavo más de lo que establece el artículo 172. Me parece justa y responsable. Claro, que aquí habemos representantes del pueblo y también hay representantes de intereses de unos cuantos. Gracias.